Hay unas puertas a los lados de las paredes del cañón. No abras esas puertas. No les prestes demasiada atención. Pero 2 veces al mes, cuando la luna está cortada a la perfección por la mitad, vas y cierras esas puertas con llave. Ah, ya entiendo, dije en mi primera semana en el parque. Esto es alguna clase de rito de iniciación. Soy el nuevo. Sus egos exigen algún rito de paso benigno antes de que se me permita hacer amigos con todos ustedes. Mi jefa de guardabosques no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Levanté los brazos en señal de rendición. Está bien. De verdad. Estuve en una fraternidad. Haré lo que me digan si eso hace felices a los otros guardabosques. ¿Quieren que vigile estas puertas todas las noches en lugar de dormir? ¿Pintarles sangre de pollo? Lo que sea, estoy dispuesto. Y si estaba dispuesto, extremadamente, mi puesto aquí era solo temporal. Si querían que cometiera un asesinato por ellos, cometería un asesinato si eso me mantenía aquí más tiempo que el verano. Mantente alejado de las puertas. Fue todo lo que me dijo la jefa. Y eso fue todo. No eran una broma. Me di cuenta de eso rápidamente. Las puertas en las paredes del cañón no eran una broma, y tampoco lo era el parque. Los otros guardabosques eran bastante agradables y saludos matutinos en las viviendas de los empleados y todo eso, pero Ebony Gorge en sí, el parque real, cuanto más tiempo trabajaba allí, menos sentido tenía. Por las mañanas, los pájaros estaban en silencio. Desde la puesta de sol hasta la noche, piaban, pero por lo demás, solo miraban desde los árboles. Los visitantes nunca venían 2 veces. En la base de datos de reservas en línea, no había registro de que alguien se quedara en nuestros campamentos más de una sola vez, y ninguno de los que hablé en el centro de visitantes mencionó una visita anterior. Ni una sola vez. Incluso el paisaje ignoraba la lógica. El terreno circundante era desértico, con acantilados de mesas empinadas y odos de arenisca texturizada. Dentro del cañón en sí, sin embargo, era un exuberante bosque verde. No había un gran río que suministrara el agua. Apenas llovía. Y, sin embargo, de alguna manera el follaje prosperaba. Mirando hacia atrás ahora, debería haber sospechado más cuando conseguí el trabajo. El Servicio de Parques Nacionales no es el ejército, lo que suena obvio pero en realidad es bastante incomprendido. No nos asignan a ningún lugar. No nos despliegan ni nos destinan ni firmamos por una cantidad contractual de años. La mayoría de las veces, solicitamos ofertas de trabajo como cualquier persona, y la competencia es dura. Te sorprendería cuántas personas sueñan con ser un trabajador del gobierno mal pagado y con exceso de trabajo. No debería haber tenido muchas posibilidades en este puesto, incluso si fuera temporal. Durante los veranos de la universidad, me ofrecía como voluntario en el parque estatal cerca de mi escuela, pero aparte de eso, no tenía las calificaciones correctas. Había estudiado biología. Trabajé en un laboratorio de investigación de nutrición durante 3 años. Claro, pasaba mi tiempo libre haciendo mochilería, pero cuando solicité ser guardabosques en un parque nacional no listado, fue un impulso del momento, por un capricho, sin expectativas. Después de una ronda de entrevistas, el trabajo era mío. Estaba tan emocionado que apenas parpadeé cuando me informaron que el parque en el que trabajaría se llamaba Ebony Gorge, un parque del que nunca había oído hablar, sin una sola mención en ningún lugar en línea. Y cuando llegué, y había puertas presionadas contra las paredes del cañón, todavía no parpadeé. Eso es lo que haces cuando estás desesperado y solo te queda una oportunidad. No te inmutas. Simplemente miras hacia otro lado, con una sonrisa en la cara. Algunas tenían manijas de latón. Algunas tenían bisagras. Algunas estaban hechas completamente de madera, o metal, o eran simplemente el contorno de una puerta pintada sobre la piedra como petroglifos. Solo tenían 2 cosas en común. Todas estaban lejos de cualquier sendero público para caminar, y todas estaban firmemente cerradas. Había venido a Ebony Gorge para esconderme de mi vida real. Estaba tan aliviado de haber sido aceptado, que estaba bien siguiendo las reglas crípticas. Podía ignorar las rarezas. Me abstuve de hacer preguntas sobre la ocasional vena púrpura pulsante en un árbol o quién era responsable de los mojones de 10 pies de altura que a veces te encontrabas en lo profundo del campo. Los que goteaban sangre. Podía soportar ignorar las puertas, porque quedarme aquí valía la pena en comparación con la alternativa de irme a casa. Hasta que no lo fue. La próxima vez te toca a ti. Me dijo Winona, nuestra jefa de guardabosques, días antes de la próxima luna de cuarto creciente. A finales de semana, no lo olvides.
También duerme mucho. Lo necesitarás. El día antes de mi turno en la rotación, incluso lo mencionó 2 veces. Mañana. Y más tarde, prepárate. Al final, no pude evitar reírme de su preocupación. Winona era menos habladora que una roca, y sin embargo aquí estaba, preocupándose por la efectividad de mi agenda diaria. No te preocupes, Winnie, le dije. Lo recordaré. Lo juro por... Espera, ¿cuál era tu religión otra vez? Lo juro por quien sea esa deidad. Tranquilizador, ¿sí? Es Winona. Los labios de su rostro siempre inexpresivo se torcieron hacia abajo. Mejor aún, llámame tu jefa. Cierto. A pesar de mi insistencia, sin embargo, me sorprendió cuando me despertó en medio de la noche. Me quedé dormido. Ya voy. Al menos, intenté decir eso. En mi estado de aturdimiento salió algo más parecido a una mezcla de balbuceos con mi boca intentando hilar palabras que apenas podía pronunciar. La seguí a la estación de guardabosques, bloqueé mi radio en mi cinturón y agarré el juego de llaves blancas de hueso del gancho de la pared. Para entonces, ya estaba bastante consciente una vez más. No debería tener un compañero. Esta noche no. Él no puede venir, y el guardabosques del lado este ya se fue. Llamemos a esto tu iniciación. Ya veo. Así que esta será mi iniciación. Ve rápido. Asegúrate de cerrar todas con llave antes del amanecer. Si amanece antes de que termines, detente inmediatamente. Ese no es el resultado preferido, pero técnicamente ya deberían estar cerradas con llave. No toques las puertas. ¿Recuerdas hacia dónde girar la llave? A la derecha para cerrar. Gira a la izquierda para cerrar. ¿Has estado escuchando algo? Lo siento. ¿Qué esperas? Ya llegas tarde. De verdad, lo siento. Pero incluso cuando tropecé hacia la puerta, frenético por complacer como siempre, había una cosa más que tenía que preguntar. Dijiste que ya deberían estar todas cerradas con llave. ¿Y si una no lo está? Lo estarán. Hizo una pausa. Pero si una no lo está, corre. Corre rápido, o no. Realmente es lo mismo de cualquier manera. ¿Qué significaba eso? No estoy seguro de qué. Ahora, vete. Por supuesto. Lo siento. Me fui tan rápido como terminé de pronunciar mi enésima disculpa. Esta noche en especial estaba demasiado oscura. Eso es una tontería, pero hay una galaxia de diferencia entre la oscuridad de los suburbios y la oscuridad de un parque nacional de cielo oscuro designado. Mi luz brillaba roja sobre los troncos de los árboles acanalados, mientras las ramitas, las hojas y la suciedad crujían bajo mis pies. Llegué a la primera puerta rápidamente, un marco de madera de cedro con adornos dorados. La miré fijamente. Se suponía que no debíamos mirarlas directamente, pero esta noche era diferente. Cuanto más miraba, más difícil era incluso saber si la puerta realmente existía. Quizás era simplemente una arruga en la realidad, un espejismo en el universo. Incluso después de meses de trabajar en Ebony Gorge, nunca había podido sacudirme la sensación de tener ojos en el cuello. No importaba cuántas caminatas en solitario hiciera. Miraban desde los árboles, el cielo, el suelo, de día y de noche. ¿Podría existir alguna vez una sensación peor? Ser percibido. Esta noche, mientras miraba la puerta, me devolvió la mirada. Inserté la llave, con cuidado de no dejar que mi mano rozara la puerta real, y giré a la izquierda. Mi corazón latiendo se calmó. Bastante fácil. El proceso fue sin problemas. Ebony Gorge era grande, pero otro guardabosques ya estaba cubriendo el lado este, y tenía uno de los vehículos de 4 ruedas del guardabosques para conducir entre ubicaciones. Fui de puerta en puerta, cerrando con llave mientras iba, revisando al menos, decidido demostrar mi valía la primera vez en la rotación. A veces, pasaba una hora entre paradas, kilómetros de caminata, pero había tiempo de sobra para llegar a cada lugar. Suficiente tiempo para darme cuenta. No había chirridos de grillos cerca de las puertas. No había crujidos en la maleza. Cuanto más te acercabas a ellas, menos soplaba el viento. Me tomó más tiempo la puerta, que era solo un dibujo en la cara de la roca. Durante varios minutos, la fruncí el ceño, antes de finalmente notar un agujero en el pomo pintado, justo donde debería estar un ojo de cerradura. Cuando inserté la llave, giró con el satisfactorio chink de una cerradura que se giraba como las demás. Una puerta más, y oficialmente habría terminado. Estaba tan listo para terminar, que apenas vi la puerta en sí cuando me acerqué.
Estaba lo más adentro del bosque, a casi 3 kilómetros de cualquier tipo de camino de servicio. Mis nervios se mezclaron con el alivio de saber que finalmente podría volver a mi cabaña y meterme debajo de las sábanas calientes. No fue hasta que casi llegué a la puerta que me di cuenta de lo que era diferente esta vez. Estaba abierta. Eso no podía ser correcto. Winona había dicho que estarían cerradas con llave. Estaba tan cerca de terminar, y esta era mi primera rotación. ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Me culparía si se enterara? Necesitas correr. En cambio, me quedé allí. Ni un pájaro batió sus alas. Ni una hoja se movió. Y luego, desde la abertura negra como la boca del lobo más allá del marco de la puerta desechada, llegó una brisa a la temperatura de un día de verano. Cálida, pesada y pegajosa. Un segundo después, se detuvo. Vino una vez más. La entrada-salida era familiar. Como el empuje y el tirón de una ventilación de calefacción en invierno. Como algo que estaba a punto de recordar pero no podía nombrar. Corre, vete, corre ahora. Comenzaron los pasos. No los míos. En algún lugar más allá del borde de la puerta, pies descalzos golpeaban piedra desnuda. Se hicieron más fuertes, más frenéticos, acelerándose. Se acercaron. Más cerca. Casi aquí. Justo antes de que el golpeteo me alcanzara, me arrojé a la puerta y la cerré de golpe. Algo golpeó contra ella desde el otro lado, pero ya estaba insertando la llave, girándola a la izquierda, desplomándome en la tierra, apoyándome contra la pared del cañón, escuchando en la puerta, con el corazón latiendo, escuchando. Pasaron algunos minutos, al menos 10. Finalmente, hubo el sonido amortiguado de la cosa al otro lado de la puerta caminando de regreso por donde había venido. Esperé al menos media hora más, allí en el suelo, en el silencio total de la noche. No fue hasta que colgué las llaves blancas de hueso en la estación de guardabosques y estaba en mi cama, a punto de desmayarme, que finalmente me di cuenta de a que me había recordado la brisa de la puerta. Respiración. Dormí lo que pude, luego me presenté a mi turno justo después del mediodía. Antes de dirigirme al centro de visitantes en mi puesto para el día, había una conversación que necesitaba tener primero. Algo pasó anoche, le dije a Winona en su oficina. Algo que probablemente debería saber. Me armé de valor para explicar la situación, ya preparándome para su reacción y culpas subsiguientes, pero ella habló primero. Lo que sea, al menos deberías haber dormido. ¿Dormir? ¿Por qué? ¿Para qué? La jefa parpadeó, como si estuviera sorprendida de mi respuesta. Dios mío, ¿y te molestaste tanto cuando seguí recordándotelo? ¿Tu turno de cerrar con llave? ¿Esta noche? ¿Cada luna de cuarto creciente? No. Incluso cuando protesté, cada pizca de pavor de anoche regresó. Pero me despertaste hace horas. Me quedé dormido, ¿recuerdas? Todo eso ya pasó anoche. No pudo ser. La luna de cuarto creciente es esta noche. Tú misma me despertaste, intenté por última vez. Ella miró su tablón de anuncios y mi mirada siguió la suya. Un calendario estaba pegado con un círculo azul en negrita alrededor de la fecha de hoy, la luna de cuarto creciente. No pude haberte despertado. La cara de Winona se oscureció. Estuve dormida toda la noche. Para ese momento me hubiera gustado tener respuestas sobre la terrible decisión que tomé anoche. Sin embargo, después de que le informé a Winona sobre mi experiencia la noche anterior, que me despertaron, que cerré las puertas en las paredes del cañón, una de ellas abierta, ella se puso de pie de un salto y juro que nunca la había visto reaccionar así. De repente me pidió que escuchara atentamente la siguiente información y que no perdiera el hilo, ya que no quería que la cagara también con esto. Me platicó sobre una capilla blanca en alguna zona de este parque que no se queda en un solo lugar. Usualmente, no está en ningún lado, ya sea escondida en algún lugar del profundo campo o en algún lugar fuera de este mundo por completo. Puede desaparecer por meses, años incluso. Cuando aparece, siempre es en un lugar nuevo, cerca de un arroyo o en un bosquecillo de abedules. Me dijo Winona, con una mirada fija. Ocasionalmente, en las afueras del pueblo justo afuera del parque. Algunos dicen que aparece para ayudar a los viajeros necesitados. Algunos dicen que aparece para aprovecharse de ellos. Pero sea lo que quiere, por la razón que sea que aparezca, entre nosotros, los guardabosques del parque, estamos de acuerdo en que nunca se debe entrar a la ligera. Sus terrenos están consagrados. Consagra a un Dios, que de hecho, nadie lo conoce, así que recuérdalo muy bien.
Agarró sus llaves, ordenó que le esperara ahí y salió de la habitación tan rápido que no pude preguntar nada. En este punto tenía muchas más dudas de las que pude haber tenido en toda mi vida. Esperé por horas. Perdí mi turno en el centro de visitantes, con el estómago revuelto en su oficina, como un niño en la oficina del director, temiendo la posibilidad de ser expulsado. Esto era todo. Me despedirían. Venir a Ebony Gorge era la última esperanza de escapar de mi vida pasada, y sin embargo, ¿qué pasaría si mis acciones hubieran liberado algo que no se podía contener? ¿Y si lo hubiera arruinado todo? Cuando Winona finalmente regresó, con el uniforme cubierto de savia y las botas llenas de barro, supe lo que tenía que decir. Exhalé en señal de derrota. Si necesitas despedirme, lo entiendo. Una parte de mí, la parte que se crió con Disney y se alimentó con una corriente de programas de policías compañeros, esperaba que pusiera una mano en mi hombro, sonriera con seguridad y me dijera, todos cometemos errores. Eres nuevo. Esto podría haber sido mucho peor. En cambio, golpeó su sombrero de ala ancha sobre su escritorio. Bien, probablemente eso suceda, pero no te librarás tan fácil. Ok, vale. Ahora necesito que salgas de aquí y hagas bien tu maldito trabajo. Nada dramático cambió en las siguientes semanas. No hubo desapariciones repentinas, ni incendios forestales, ni luces en el cielo, ni reapariciones de mi jefe falso en medio de la noche. La única señal de que algo andaba mal en Ebony era la ausencia de Winona. Se ausentaba más de lo habitual, ella y algunos de sus guardabosques de tiempo completo más confiables. A dónde iban, nadie lo sabía, pero desaparecían durante las horas de la noche. El resto de nosotros, los guardabosques de temporada, tuvimos que hacer el trabajo. Justo antes de la siguiente luna en cuarto creciente, me ofrecía hacer un turno cerrando puertas para ayudar. Has estado muy ocupada. Winona ni siquiera me honró con una respuesta. Solo me miró con tristeza. De verdad, cualquier cosa que necesites, insistí. Solo quiero ayudar. Ella siguió mirando hasta que retrocedí de su oficina, como uno podría hacerlo de un león de montaña. Se acercaba. El golpe final de la guillotina al caer sobre mi cuello. Todos los días, en cada momento. Si no hoy, entonces mañana. Si no mañana, al día siguiente. Por ahora, simplemente pendía sobre mí mientras hacía mis días. Revisar permisos, redirigir a los excursionistas confundidos, dar recomendaciones en el mostrador de ayuda. El conocimiento de que mi breve tiempo en Ebony Gorge llegaba a un final violento y sin cabeza. Y luego, casi un mes después del incidente con las puertas, Winona llamó a la puerta de mi pequeña habitación en los alojamientos de los guardabosques. ¿Todavía quieres ayudar? Claro, haré cualquier cosa. No seas tan alegre. Lamerle las botas no me hace que me caigas mejor. Ok. ¿Te enteraste de la niña pequeña que desapareció a unas pocas millas al norte? Rebusqué en mi mente. Si por unas pocas millas se refería a más de 100, entonces sí. Ruby había estado en todas partes en las redes sociales durante toda la semana. Desapareció de su dormitorio en su granja rural sin aparecer en ninguna de las cámaras de seguridad. En un segundo estaba en su cama. Al siguiente, la transmisión de la cámara de la niñera parpadeó y se fue. Yo mismo había visto clips de las imágenes. La hija del granjero, ofrecí tentativamente. Esa es. Uno de nuestros guardias de búsqueda y rescate está ayudando en la búsqueda aquí. Podría usar un compañero. Podría estar fuera unos días, y eres el más fácil de reemplazar. El insulto no se me escapó. Tampoco la otra pregunta obvia. ¿Por qué una niña pequeña, que había desaparecido a 100 millas de distancia, estaría aquí? Pero yo estaba en el extremo más débil de esta dinámica de poder, y también desesperado por lamerle las botas sin parecer que estaba lamiendo las botas, así que simplemente pregunté, ¿con quién voy? Me lo dijo. Ojalá me hubiera negado a ir. Esto es lo que tenías que entender sobre Lenore. Si tuvieras que elegir entre dos habitaciones, una con una boa constrictora y otra con Lenore, lo mejor sería elegir ambas. Entonces, tal vez, después de que Lenore terminara de destripar a la boa constrictora, estaría un poco sin aliento antes de ir por ti. No te equivoques. Lenore no era malvada, pero tampoco era justo decir que era simplemente intimidante. Una vez, cuando una familia instaló su tienda de campaña en el campamento equivocado, ella la desmanteló y esposó al padre frente a sus hijos. En sus fines de semana libres, comúnmente desaparecía en el desierto, fuera del parque, para aclarar, con solo un cuchillo y regresaba con un alce.
Y el año anterior, los otros guardabosques me dijeron que ella hizo arreglos para que un guardabosques de temporada fuera despedido después de que usó toda el agua caliente en su ducha compartida. Los guardabosques de tiempo completo tenían más influencia, y ella parecía tener la mayor parte de todas, a pesar de que apenas era mayor que yo. Por lo que había visto, era distante, gruñona y, ocasionalmente, violenta. También era con quien pasaría los próximos 3 a 7 días, en medio de la nada, completamente solo, la situación perfecta en la que podría sucederme un accidente, como, no sé, asesinato premeditado. En el lado positivo, ella tampoco estaba muy emocionada con el arreglo. No te atrevas a hacerme ir más lento por este enano, Le dijo a la jefa. Harris ha insistido en ir en parejas recientemente. Nuevo procedimiento de seguridad. Esta es su decisión, no la mía. Harris era el superintendente de Ebony Gore y también el jefe de Winona. Además, el chico no se atrevería a quejarse. Tiene demasiado miedo de que lo despida. ¿Estás planeando hacerlo? Probablemente. Estoy aquí, dije. Calla tu sucia boca. Espetó Lenore. Ok. El primer día caminamos en tenso silencio. Lenore lideraba, siempre 2 pasos por delante, o tal vez yo estaba 2 pasos por detrás. Difícil de decir realmente, pero el sentimiento era mutuo. ¿Entonces importaba? Descendimos a través de los rodeos de piedra rojiza hasta el fondo del cañón, pasando por álamos y abetos y a través del cañón ocasional. Todo en un silencio inquietante. Esa primera noche, sin embargo, mientras servíamos agua para nuestras comidas deshidratadas, no pude evitar preguntar, ¿a dónde vamos exactamente? Lenore fingió no oírme. Mira, dije, no estoy tratando de ser un lamebotas o un enano, o como sea que me hayas llamado, pero estamos buscando a esa niña pequeña, Ruby, ¿sí? Si entiendo lo que estamos buscando, podría ser capaz de ayudar. Debe haber alguna razón por la que creemos que podría estar aquí. Lenore consideró. Giró la perilla que silbaba en su mini estufa de propano para apagar la llama. ¿Has oído hablar de la Capilla Blanca? Asentí, recordando las palabras que Winona me dijo hace algún tiempo atrás. Estamos buscando eso. A veces los niños terminan allí. El segundo día de caminata estuvimos casi tan silenciosos como el primero. Había ido en viajes en solitario de varios días en Ebony antes, para inspeccionar campamentos y cosas así, pero ya estábamos más adentro del campo que nunca. Había una rudeza en ello. Incluso en los días de pocos visitantes, cuando podías caminar por senderos populares sin ver a otro excursionista durante horas, todavía había etiquetas en los árboles y montones de piedras para guiarte en la dirección correcta por un camino bien definido. Aquí, la única señal de humanos eran las ramitas rotas que dejaban nuestros pasos, y el único ruido era nuestra respiración. Había una sensación de equivocación en todo. Lo había notado desde el incidente con las puertas, pero aquí, en lo profundo del cañón, era más pronunciado. Antes, mientras caminaba, sentía 100 ojos sobre mí desde todas las direcciones. Ahora, solo había un par. De alguna manera, eso era aún peor. Un poco después del mediodía, Lenore se detuvo en seco. Evité por poco chocar contra ella y seguí su mirada. En la pared del cañón cercano había una puerta de madera de abeto de color claro. No me di cuenta de que hubiera alguna tan lejos, dijo. No debería haber. Gruñó y continuó. La última mitad del día la pasamos navegando por curvas cerradas no oficiales para llegar a la cima del cañón. En la cima, Lenore inspeccionó el terreno rocoso del desierto, un arco de piedra lejano manchado contra el paisaje. Tuve la sensación de que había estado esperando algo que no estaba aquí. Finalmente, descendimos de nuevo. El tercer día, noté un patrón. No estábamos caminando al azar. Lenore conocía a este cañón. Nos llevaría a un lugar, miraría a su alrededor, luego inmediatamente retrocedería nuestros pasos y nos llevaría a un lugar nuevo. En cada parada, irradiaba cada vez más frustración. La Capilla Blanca. Los otros guardabosques dijeron que nunca aparecía en el mismo lugar 2 veces. Pero ¿y si eso estaba mal? ¿Y si hubiera lugares donde apareciera con más frecuencia que otros, y aquellos que habían trabajado aquí durante más tiempo los conocieran? Cuando acampamos la tercera noche, en el borde de un estanque, Lenore ni siquiera me miró. La llama de su estufa se reflejaba en sus ojos. Se metió en su saco de dormir y yo me metí en el mío. ¿Cuántos días más de esto, antes de que nos rindiéramos y volviéramos? No teníamos suficiente comida para ir mucho más lejos. Mi respuesta llegó no 4 horas después.
Cuando me desperté, temblando, solo la luna iluminaba el estanque. El aire hacía más frío de lo habitual, mucho más frío. No habíamos empacado para esta temperatura y inhalé bruscamente. En el lado opuesto del estanque, parcialmente oscurecida por mechones de niebla a la deriva, una capilla me miraba fijamente, con un campanario blanco prístino y un marco de madera blanca. Mi inexperta suposición de la arquitectura era posterior a la guerra civil, similar a los otros edificios que quedaban en Eden y Gore de los primeros días de los pioneros. Lenore. Me desenredé de mi saco de dormir. Necesitas despertar, Lenore. Ella no estaba allí. Su saco de dormir estaba completamente desabrochado y tirado en la tierra. Sus botas estaban intactas donde las había colocado antes de dormir. Su faro estaba a su lado. Lenore. Volví a silbar, pero incluso entonces, aturdido y desorientado, supe lo que tenía que hacer y dónde estaría. La temperatura bajó cuanto más me acercaba a la capilla blanca. El hielo se extendió como telarañas por la superficie del estanque más cercano. Me aferré a mis brazos, castañeteando los dientes, pero fue inútil. Un solo carámbano colgaba del alero sobre un par de puertas principales que habían sido abiertas. Altos vitrales bordeaban cada pared, decorados con lo que parecían rostros, que conducían a un estrado elevado. En ese estrado, un solo altar. ¿Derrumbada sobre ese altar? Lenore. Ella no se giró ni se movió de ninguna manera. No esperaba que lo hiciera. Estaba descalza. Sus prendas para dormir estaban rasgadas y su cabeza se inclinaba hacia un lado del bloque de piedra. Un charco de algo se acumuló en la piedra donde se arrodillaba. Vacilé por un momento, solo uno, considerando todas las razones por las que esta era una idea terrible y horrible. Luego las empujé hacia abajo. Crucé el umbral y me acerqué. Sus ojos estaban abiertos pero sin ver. Sus manos estaban entrelazadas torpemente como en oración, aunque por lo demás estaba completamente flácida. No me reconoció, por mucho que la empujé. Algo oscuro goteaba de arriba sobre el altar. Muy por encima de ella, algo sobresalía del techo, como una burbuja de líquido que empujaba a través de capas de pintura. En cualquier momento, listo para explotar, para dar a luz a algo. Tenemos que irnos, dije. Sin respuesta, maniobré mis brazos lo mejor que pude alrededor de su cuerpo, y la levanté con cuidado. La pared de vidrieras más cercana a nosotros explotó. Grité y me cubrí la cara, olvidando que todavía estaba sosteniendo Lenore, pero estaba bien, porque se había despertado de un tirón y se tambaleó sobre sus pies. Sus brazos se agitaban salvajemente, como si se estuviera ahogando o luchando contra un atacante. «Tenemos que salir», grité cuando una segunda ventana explotó y la agarré de la muñeca para guiarla hacia la puerta. Corrimos locamente. Detrás de nosotros vino un pop y el chapoteo de 100 galones de líquido vertiéndose sobre un piso de piedra, pero esa no era la principal preocupación. El vidrio caía de todos los ángulos, cortando nuestra ropa y lacerando nuestra piel expuesta. Salimos corriendo de la capilla cuando el último juego de ventanas se hizo añicos. Corrimos, y no paramos, hasta que rodeamos el estanque. Cuando miramos hacia atrás, la capilla blanca ya no estaba. Una hora después, estábamos acurrucados a ambos lados de un fuego crepitante, muy lejos del estanque. El frío se había ido. No necesitábamos el calor, no en una noche de verano como esta, pero había algo en el brillo etéreo de un fuego que asentaba la parte interna de nosotros que aún no había escapado del frío de la capilla. Nunca me dijiste tu nombre, dijo Lenore. Soy Wade. Nos sentamos un poco más. Creo que en realidad podrías no ser un pusilánime. La luz del fuego talló cavernas en los rincones de su rostro. Eso es solo lo que parece. ¿Gracias? Solo estás desesperado por quedarte. Eso es lo que es. Estás tan desesperado por quedarte en este parque que harás o dirás cualquier cosa. En tu vida normal, no eres así. Prefiero no hablar de eso. No planeaba preguntar. Nos sentamos un poco más. ¿Y ahora qué?, pregunté. Encontramos la capilla, pero no nos ayudó a encontrar a esa niña. ¿Seguimos buscando? Lenore negó con la cabeza. De su bolsillo sacó una astilla de vidrio, una de las que nos habían llovido, aunque no podía entender cómo había terminado en su posesión. Tal vez simplemente se suponía que sí. Me la entregó. Volvemos ahora. Iluminada por la luz del fuego, una niña me miraba desde la astilla. La cara regordeta de una niña pequeña hecha de 100 trazos de color, preservada para siempre en el vidrio.
Los visitantes de Ebony Gorge nunca repiten su visita. Comparados con otros parques nacionales, somos relativamente pequeños. Solo tenemos una zona de acampada y hay menos división de funciones entre los guardabosques como en lugares como Yosemite. Aún así, recibimos un flujo constante de visitantes a diario. Familias, escaladores, universitarios, parejas, pasan en tropel por nuestra estación de entrada con mapas desplegados en el salpicadero, saltando de preguntas y con la mirada fija en las capas de arenisca de las paredes del cañón. Cuando la salida se llena al anochecer, tienen mucha menos energía, pero están igual de contentos, llenos de promesas de volver en su viaje familiar el año que viene. Nunca lo hacen. No publican selfies de la naturaleza en Instagram. No dejan reseñas ni llaman para reservar con antelación. Ebony Gorge no existe en línea. No se menciona en el directorio del Servicio Nacional de Parques Nacionales ni en las calificaciones de nuestras caminatas en AllTrails. Y, sin embargo, por muy desconcertante que sea porque los visitantes se mantienen alejados, esa no es la pregunta que me ronda la cabeza mientras me desvisto al final de un largo día. La quejadea me despierta segundos antes de poder dormirme. Para el mundo exterior, Ebony Gorge no existe. Entonces, ¿cómo nos encontraron? Si hubiera pensado que nuestro encuentro con la Capilla Blanca nos convertiría a Lenore y a mí en mejores amigos, me habría equivocado. Por suerte, nunca lo pensé. Lenore era, bueno, Lenore, después de todo. Puede que hayamos intercambiado algunas palabras de solidaridad a regañadientes junto a una fogata, palabras alimentadas por la adrenalina de una experiencia cercana a la muerte, pero al día siguiente volvió a ser la misma, taciturna y ceñuda. Caminamos los 2 días hasta la civilización en un silencio incómodo, y una vez de vuelta, me trató igual que antes, ignorándome y olvidándose de mi existencia. Al menos en mi cara. Al día siguiente de regresar, la jefa me llamó a su oficina. Te toca la rotación. ¿Rotación? ¿Las puertas? ¿Este sábado por la noche? ¿El próximo cuarto de luna? Madre mía. Si no puedes recordar cosas sencillas, cómprate una cartera en el centro de visitantes. No con nuestros precios, no lo haré. Me miró fijamente. Bueno, claro. Sí, allí estaré. Se mantuvo impasible durante toda la interacción, pero entendí el intercambio como lo que era. Una rama de olivo. Si Winona me ponía de nuevo en rotación para las puertas, significaba que ya no planeaba despedirme, al menos no pronto. Sospechaba que Lenore tenía algo que ver con eso. Todo arreglado. Cumplí mis turnos en el mostrador de permisos y ayudé a limpiar senderos cubiertos de maleza. Instruí a los visitantes sobre qué hacer durante los avistamientos de pumas, y cuando llegó mi turno para cerrar las puertas, completé mis rondas sin incidentes. Sí, la noche correcta esta vez. Incluso Winona y los guardabosques veteranos dejaron de desaparecer con tanta frecuencia. Cualquier daño que hubiera causado en mi primera rotación parecía estar asentándose. Empecé a notar las otras peculiaridades de Ebony. La maleza resucitaba. Una mañana, pasé por una mata de cardos frágiles y secos. Esa noche, los tallos estaban verdes y fuertes. Encontrabas monedas raras en la arena, a veces pesos mexicanos o yuanes chinos, pero más comúnmente monedas que no encontraba en línea, garabateadas con símbolos ilegibles. De vez en cuando, incluso aparecían senderos falsos en el mapa del parque. Arco del Ahorcado, le pregunté a un compañero, señalando una línea discontinua cerca de la entrada norte. Leí la descripción. Un circuito fácil de 3,7 kilómetros, con impresionantes vistas del desierto, perfecto para familias con niños pequeños. ¿Es una nueva versión del folleto o algo así? Me lo arrebató, lo escaneó y luego tiró todo el montón de guías a la basura. ¡Cúbreme!, gritó mientras salía del centro de visitantes. Hay que asegurarse de que nadie se deje engañar. Cuando le pregunté al respecto más tarde, simplemente se encogió de hombros. A veces pasa. Ese era el sentimiento general. Los demás guardabosques se dieron cuenta de estas cosas, pero no parecía importarles. Uno pensaría que la gente normal estaría echando espuma por la boca buscando respuestas, que estarían investigando en sus horas libres, o investigando, o llamando a la puerta de Winona con preguntas, pero esta no era gente normal. No tenían nada de malo. No eran peligrosos ni ermitaños, pero cuanto más trabajaba en Ebony, más nítida era la imagen. Aunque Lenore tenía razón, en circunstancias normales no era una persona fácil de convencer, era una complaciente empedernida. Con eso llegó una cierta comprensión. Entendía a la gente, los interpretaba intuitivamente, y no tardé en estar segura de que mi intuición era la verdad.
A los demás guardabosques no les importaban las respuestas, porque eran como yo, escondiéndose. Sin embargo, a diferencia de ellos, yo era nueva, estúpidamente ingenua y temerariamente curiosa. Ya sé que me vas a decir que no, dije mientras Winona y yo cerrábamos la oficina de permisos, pero te voy a preguntar sobre el parque. No, Genial. Ahora que ya lo hemos dicho. de verdad que no. Jefa, esta conversación va a tener lugar algún día. No me pareces de los que posponen las cosas. Terminó de cerrar la entrada trasera y suspiró, lo cual era justo. Estaba siendo bastante irrazonable. No puedo darte lo que quieres, cosas y consejos, claro. ¿Quieres oír historias de la Capilla Blanca? ¿Historias de terror sobre lo que les pasa a quienes tocan las puertas? Eres bastante molesto, seguro que podría sacarme algunas, pero no es eso lo que quieres, ¿verdad? Quieres el porqué de todo. Eso no te lo puedo dar. Debes tener tus propias teorías. Claro, pero esas son las mías. ¿Mi mejor consejo? Mantente bien distraído. Ese consejo era una tortura para mí. De niño, nunca se me había dado bien esperar los regalos de Navidad. Los buscaba todos los años, les quitaba el papel de regalo y los cerraba con cuidado con cinta adhesiva. Hacía el sudoku del periódico dominical cada semana, aunque me llevara horas y aunque siempre odié el sudoku, porque la alternativa era no terminarlo. Incertidumbre, no saber. Nunca había podido vivir con eso. Aún así, intenté seguir el consejo de Winona. Los otros guardabosques eran reservados, pero también eran adictos a la naturaleza como yo. No se entra en este trabajo, ni siquiera como escape, sin haber alcanzado cierto nivel de granola, y lo hicimos juntos. Me enseñaron las mejores rutas de boulder, barrancos y lugares de pesca. Una chica en particular, otra guardabosques de temporada llamada Heather, parecía muy dispuesta a enseñarme Ebony, un entusiasmo que cobró más sentido en nuestra primera salida en solitario, cuando me empujó contra la pared de un cañón y empezó a besarme el cuello. Aunque se me da bien interpretar a la gente, la atracción romántica es la excepción. No es que hubiera necesariamente nada romántico entre Heather y yo. Por lo que tenga entendido, esto es bastante común en el servicio de parques nacionales. Coges a un puñado de solteros de entre 20 y 30 años, los aíslas en el fin del mundo y los pones uno al lado del otro. ¿Adivina qué pasa después? No era nada serio. Nos liábamos de vez en cuando. A veces hacíamos escalada. Comíamos en la hamburguesería del barrio. Heather y yo no salíamos, y ninguna quería salir. Eso fue obvio desde el principio. Deberías ser transparente. Me dijo la primera vez que estuvimos en mi piso. Estábamos en el sofá. Tenía la mano enredada en su pelo. No busco nada oficial. Yo tampoco. He tenido suficientes relaciones serias como para saber que no quiero otra. Sonreí con tristeza. La luz dorada del sol nos iluminaba a través de la ventana. Estuve comprometida una vez. No pienso volver a hacerlo. Bien. Seguimos besándonos. Hice lo que Winona me aconsejó. Me mantuve ocupado, moviéndome y distraído con un montón de tonterías, hasta la mañana en que llamé a la puerta del apartamento de Heather y no respondió. Volví a llamar. Nada. Se ha ido. Gritó a alguien desde atrás. Lenore, me di cuenta. Era una de las pocas veces que habíamos hablado desde nuestro viaje de mochilera. Llevaba una bolsa de repelente colgada del hombro. ¿A dónde se ha ido? Renunció anoche. Dijo que se iba para siempre. Se encogió de hombros y siguió caminando. Qué raro. Heather no me había dicho nada y no parecía tener problemas. Los dos teníamos los 2 días libres. Habíamos planeado pasarlos pescando en el río, pero en cambio, ella simplemente se fue. Aunque estaba confundido, una pequeña parte de mí se sintió aliviada. ¿Dónde estaba el riesgo de encariñarme demasiado con alguien cuando nunca lo volvería a saber? Por desgracia, su marcha significaba que tenía 2 días libres enteros y ningún plan. Así que hice lo que Winona me dijo que no hiciera. Me aburrí. Kurt Pille. Ese era el nombre del pueblo a las afueras de Ebony. Por extraño que pareciera el cañón, el pueblo a sus afueras era una representación bastante típica de lo que uno normalmente encontraría fuera de un parque nacional. Había moteles temáticos, restaurantes, incluso 1 o 2 museos, con una calle principal bien cuidada que poco a poco se convertía en parques de caravanas deteriorados y Artemisa. No había puerta cerca de Kurt Pille, ni nada remotamente alarmante.
Los habitantes del pueblo se negaban a visitar el parque por completo. Eran una comunidad segura y unida, perfectamente segura y completamente alejada de los peligros de Ebony Gorge. En otras palabras, mentían. Pasé por delante del Centro del Patrimonio Nativo Americano, de esos bastante típicos en el oeste intermontano rural, hasta uno de los museos de historia local de Curpille. La Capilla Blanca tenía una arquitectura similar a la de otras estructuras que quedaron de la época de los pioneros. Dentro de Ebony, teníamos algunos restos antiguos, una escuela, un granero, un huerto, etc., pero nada más que placas imprecisas que explicaran su historia. Pensé que Curpille tendría más información sobre la fundación de Ebony. Me equivoqué. Al principio no podía identificar qué era lo que no encajaba. El Palacio de Justicia de los Pioneros de Curpille era como se esperaría de un museo. Había exhibiciones, herramientas antiguas de carpintería y botas de cuero cosidas a mano, incluso una carreta reconstruida del siglo XIX. Todo parecía correcto, hasta que entrecerrabas los ojos. No literalmente, pero el folleto, los paneles de las paredes y las placas de exhibición eran fragmentos vacíos de información. Era como la porquería que te encuentras al final de una larga explicación sobre IA. Se siente inteligente, pero cuando desempolvas las palabras de moda y las frases académicas, el texto pierde sentido. Los detalles históricos reales fueron escritos para personas que solo querían fingir que estaban aprendiendo. Turistas que podían decir "Mio, interesante" después de un vistazo rápido, antes de pasar a la siguiente placa para fingir que también habían aprendido algo de esa. No había fechas claras. Nada sobre la fundación de Curpille. No había relatos de los primeros pioneros, las antiguas tribus nativas americanas, Ebony Gorge ni, bueno, nada. En cambio, había frases como agotadora vida fronteriza, expansión hacia el oeste y movimiento interpretativo de preservación histórica. Terminé mi fallido intento de investigación en una pizzería local, completamente frustrado. Al menos había pizza. Lo único importante de ese día ocurrió mientras limpiaba las migas de la mesa, justo antes de irme. ¿Estás disfrutando de tu tiempo en Curpille? Le preguntó el cajero a un hombre con barba. Por supuesto. Me estoy preparando para ir al parque esta tarde. He oído que es precioso en esta época del año. Sí que lo es. Vine este mes el año pasado. No podía creer cuánto verde había en un desierto como este. El cajero contuvo la respiración. Yo también. Este hombre afirmaba que había vuelto a Ebony Gorge por segunda vez. Nunca había oído que eso sucediera. Por la reacción del cajero, ellos tampoco. Ni siquiera era cuestión de decidir si hablar con él o no. Había logrado reprimir mi desesperada y obsesiva necesidad de respuestas mientras Heather estaba allí, pero eso no significaba que la presión no hubiera aumentado. Era un tipo carismático, algo normal cuando te importa desesperadamente caerle bien a la gente. No sería difícil colarme en una conversación e interrogar al hombre barbudo. Esperé a que se sentara. En cambio, aceptó una caja de pizza y salió por una puerta lateral. Para cuando salí corriendo tras él, ya se había ido. En mi segundo día libre, visité los 2 museos de historia local que quedaban, que resultaron ser tan útiles como el día anterior, para nada. Presentaban artefactos dentro de edificios históricos que no intentaban explicar su existencia. De vez en cuando, había una exposición educativa. En la antigua herrería, un guía mostraba cómo forjaban herramientas. Una placa describía la flora y fauna local, pero estas exposiciones eran un adorno. Curiosidades pioneras que distraían de la falta de un relato histórico auténtico. Una vez más, terminé mi búsqueda frustrado, pero esta vez no me conformé con atiborrarme de pizza y volver. Sentía un zumbido en la cabeza, caliente, rojo e impulsivo. No se calmaría hasta que consiguiera lo que quería. Me acerqué a la señora mayor de la taquilla. Hola, disculpe. Seguro que está muy ocupado. Estaba desplazándose por la página con aire desesperado, pero me he estado preguntando, ¿sabe algo sobre los primeros pioneros de aquí? En concreto, ¿por qué vinieron? Ni siquiera levantó la vista, simplemente me entregó un folleto. No lo cogí. Sí, lo he leído. No dice mucho. Lea los carteles. Yo también los he leído. Lo he leído todo. Nada dice nada útil. Como seguía ignorándome, me incliné sobre el mostrador, tan cerca que mi aliento empañó la pantalla de su teléfono. Todo este museo es una basura, y lo sabe. Levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. Enarcó las cejas. A la mayoría de la gente le interesa más ver sombreros que pagar una clase de historia.
Te aconsejo que sientas lo mismo. Era tan intencionadamente provocativo, y el zumbido en mi cabeza era tan intenso, que casi recurría a algo drástico para sacarle información, ya sea arrancándole el teléfono de la mano o algo peor, coquetear sin parar con una mujer de mediana edad. Antes de que me viera obligado a decidir, la puerta detrás de nosotros sonó. Entró un hombre con barba, para ser más precisos. Se me revolvió el estómago. Me quedé de pie, torpemente, mientras él compraba una pulsera y se adentraba en el laberinto de expositores. Solo cuando desapareció de mi vista le saqué la lengua a la señora y lo seguí. Oye. Lo alcancé cerca de una vitrina de puntas de flecha descubiertas. Puede que suene raro. Prometo que no te estoy acosando ni nada, pero ayer te oí decir que ibas a Ebony. ¿Fuiste al final? Sonrió con cariño. Eso era algo que me encantaba de vivir en medio de la nada. Cuanto más viajaba la gente desde casa, más dispuesta estaba a hablar con desconocidos. ¿Piensas ir tú? Preguntó. Algo así, pero hacía buen tiempo, no había mucha gente. ¿Yo? Su sonrisa se desvaneció. Su mirada se desenfocó un poco. No pude ir. Estaba ocupado. Pensé que hoy sería mejor. Y, sin embargo, allí seguía. Afuera del parque, en un museo ruinoso en Courteville. Su expresión era ligeramente vidriosa. Como si no chasqueara los dedos, se quedaría ahí parado durante horas, en trance. Tomé una decisión. ¿Te apetece que te lleve? Pregunté. ¿Qué tal si te llevo yo? Voy para allá yo mismo. De hecho, soy guardabosques. Podría darte un tour personalizado por algunos de nuestros lugares más populares. Me encantaría tener compañía durante el viaje. El hombre barbudo dudó. Algo cruzó su rostro, ¿sería acaso miedo? Luego apretó la mandíbula. ¿Por qué no? Voy para arriba de todas formas. Así ahorro gasolina. No tendría sentido venir hasta aquí y no llegar al parque. Me reí amigablemente. No tendría sentido. Mientras conducíamos, me esforcé por llevar la conversación. ¿De dónde era? ¿Trabajaba? ¿Qué hacía los fines de semana? ¿Por qué decidió venir a Ebony Gorge? Estaba encantado de hablar de su familia y sus aficiones. Los visitantes siempre lo estaban. Solo cuando abordábamos temas relacionados con el parque, se les tensaban los músculos del cuello. Sus palabras se volvían lentas, confusas, como si sus pensamientos se abrieran paso por los agujeros de un colador. El hombre barbudo no era la excepción. ¿Cómo supiste del parque el año pasado?, pregunté. ¿Yo? Frunció el ceño, confundido. Solo pensé que sería buena idea venir. ¿Por qué no fuiste ayer? Me sentí raro, como si estuviera cansado. No importaba. Interrogarlo no era importante. Llegar al parque, eso era lo que realmente importaba. Cuanto más nos acercábamos, más nervioso se ponía. El sudor le perlaba la frente. Dejó de responder a mis preguntas por completo, un gruñido o un ajá, como mucho. Sus ojos revoloteaban por mi coche, sin verlo realmente. Tamborileaba con los dedos en el salpicadero, cada vez más rápido. Aún así, seguí conduciendo. No. Murmuró para sí mismo. Hoy no. Mañana. Otro día. El hombre barbudo empezó a frotarse el brazo, luego a rascarse. Está bien, le aseguré. Cálmate, estás a salvo. Apareció el cartel de bienvenida. No. Por favor, no. Te lo suplico, no me lleves ahí. Ya casi llegamos. Está justo más adelante. Debería haberme detenido. Debería haber escuchado sus súplicas y haberme hecho a un lado, haber dado la vuelta y haber regresado al pueblo. En cambio, dejé que la adrenalina me dominara. Pisé el acelerador. El hombre aulló a toda velocidad. Se agarró la cabeza y gritó. Frené a fondo. Derrapamos hasta detenernos a metros de la entrada. Se balanceó. Está bien. Le aparté las manos de la cara. Nada va. La sangre le manaba de los ojos. Le corría por las mejillas y florecía en sus camisas. Tenía las pupilas completamente dilatadas. Las venas de su cuello y antebrazos latían negras. No lo haré. No me obligues. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. El hombre barbudo forcejeó con la puerta del copiloto y se lanzó del coche. Oye, espera. Conduje a su lado mientras se tambaleaba por el arcén de la carretera, de vuelta al pueblo. Por muchas veces que lo llamé, no me reconoció.
El sangrado de sus ojos disminuyó. Su mirada se concentró y su paso se volvió constante. Sin la sangre, podría haber sido un peatón en una agradable caminata vespertina, pero aún así, no respondió cuando le rogué que subiera al coche. Debí de pasar más de 2 horas siguiéndolo a paso lento con las luces de emergencia encendidas. ¿Estaba enojado? ¿O de verdad no me vio? Llegamos a un motel a las afueras del pueblo. Lo vi caminar hacia una habitación, abrirla y entrar a trompicones. No miró atrás ni una sola vez. La única evidencia de que había viajado en mi coche eran las manchas de sangre en la manija de la puerta del copiloto. Consideré buscar a Lenore, pero ella solo me ignoró. Consideré hablar con Winona, pero claro, me había advertido que no me obsesionara con el parque. Agotada como estaba, no me arriesgaría a caer en su lista negra. Mi prioridad seguía siendo conseguir un trabajo a largo plazo aquí. En cambio, llamé a Heather. Debería haberlo hecho antes. En cuanto supe que renunciaba, debería haberla llamado para asegurarme de que estaba bien, pero estaba demasiado distraída por mi propia curiosidad. No era normal lo que había hecho, irse así. Tenía que haber una razón. Tal vez esa razón fuera una de las respuestas que buscaba. Mi teléfono sonó en mi oído mientras jugueteaba con la cerradura de mi apartamento. Mentalmente, preparé mi lista de preguntas. Entré y... suena. Bajé el teléfono. Aún así, se oían los tonos de llamada. Efectivamente, al meter la mano en un hueco del sofá, mis dedos se cerraron alrededor de algo rectangular que vibraba. Mi propio nombre me miraba fijamente en el identificador de llamadas, y un pensamiento me asaltó, distante, clínico y distante. Las visitas nunca vuelven. Pero, ¿y si realmente nunca se van?